Mari Mari Pupeñí, Mari Mari Puriamien, Mari Mari Compuché. Inché Hugo Alcamán Piñén. Soy Hugo Alcamán, conductor de este programa Nutam. Nutam, conversar. Conversar. Antigua, quizás milenaria tradición mapuche. El conversar. El conversar es un arte. Conversar es con otro, ¿no? Versar. Versar es hablar. Con otro. Conversar. Eso lo hacemos los seres humanos. Y es tan importante el conversar, porque así nos podemos conocer. Hay un dicho que dice, nadie quiere lo que no conoce. Para querernos tenemos que conocernos. Y qué mejor que el lenguaje, qué mejor que el conversar, ¿no? Este programa ya está en su 7ª versión, 7 años conversando, ¿ah? Con usted en su casa y con distinguidos invitados que nos dan su visión sobre nuestra querida Araucanía y sobre esta realidad que tenemos que vivir en este esfuerzo por la paz. Esta temporada para nosotros es una dedicatoria a buscar caminos para la paz desde distintas miradas. Aquí todos valen, todos sirven. Es necesario que todos aportemos a la paz. Sin paz no hay desarrollo. Sin paz no hay buen vivir. Esa es la importancia. Y bueno, estamos en Semana Santa y qué mejor que conversar con alguien que nos pueda iluminar un poco más qué significa la Semana Santa y conversar desde los mapuches, qué es la Semana Santa para nosotros los mapuches. Hemos invitado en esta oportunidad a un sacerdote, fray, capuchino. Ustedes saben que los capuchinos hicieron una tremenda, una gran labor en esta región de la Araucanía con los colonos y muy especial con nosotros los mapuches. La llegada de Cristo es una llegada donde nos enriquece como pueblo. Yo soy convencido de aquello. Y si alguien piensa lo contrario, aquí estamos para debatir. Pero yo creo sinceramente que Cristo nos enriquece como pueblo. Bien, vamos a ir conversando de esto a lo largo de este programa. Sin más, quedo entonces con el padre fray Héctor Campos, superior de la comunidad de capuchinos de Pucón. Mari Mari Peñi, Héctor, ¿cómo estás? Mari Mari Peñi, Hugo, un gusto estar aquí. Yo he visto algunos programas y sobre todo me llama mucho la atención positivamente el contenido de estos conversatorios, porque creo que hoy día el mundo necesita mucha paz, ¿no? Y yo creo que esta Semana Santa que ya viene, que estamos por vivir, podría ser una Semana Santa que le podríamos dar, ojalá, la connotación de lograr de vivirla en la paz o con actitudes, sentimientos de paz. Creo que el mundo está demasiado alejado, enemistado con la paz, con el diálogo, con la concordia, con esta visión tan hermosa que tiene el pueblo mapuche de ser parte de todo. Entonces, cuando uno es parte de todo, cuida todo, se interesa por todo. Pero cuando hacemos parcela, empezamos con las divisiones y se acaba y se quita la paz, ¿no? San Francisco de Asís, a quien nosotros seguimos, tenía un saludo. Él, en el siglo XII también era un siglo convulsionado, y él siempre saludaba diciendo paz y bien. Yo eso le quiero desear a todos los que nos van a acompañar en este diálogo o posteriormente, desearles mucha paz. Y yo me encontré en Centroamérica que cuando hacíamos este saludo de paz y bien, la gente nos contestaba y santa alegría. Y santa alegría. Creo que son dos cosas que están muy unidas. Cuando hay paz, cuando se logra la paz, cuando se logra el respeto, cuando se logra la integración en la madre tierra, creo que hay alegría, ¿no? Porque la tierra nos da todo. Sí, la tierra es madre, la madre abraza, la madre acoge, la madre invita a sentirse parte de un todo. Así que me parece muy importante ese saludo de San Francisco, ¿no? Sí. Paz y bien para todos, para todas. Y una santa alegría, ¿no? Y santa alegría. Mire, ¿no? Cada programa vamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Los capuchinos,
¿Cuándo llegaron acá? ¿Cómo? Hagamos una síntesis. breve síntesis, ¿verdad? Porque si no se nos va a ir el programa. Yo sé que el Claro. trabajo que han hecho es enorme, daría para muchas horas, pero hagamos una síntesis para que nuestros amigos y amigas puedan apreciar lo que han Sí. hecho. Digamos, en esta zona de la Araucanía no es que nosotros seamos los primeros, ¿cierto? Ya estuvieron antes los jesuitas, los franciscanos, se fueron de este lugar, según la historia fueron expulsados, no supieron integrarse y posteriormente, el año 1848, ¿cierto? Son llamados por el presidente Bulnes, los capuchinos, a evangelizar esta parte de la Araucanía, ¿no? Necesitaban una congregación que pudiera tener este carácter misionero. Entonces se dan cuenta que los capuchinos, desde la raíz, nosotros con San Francisco, somos una orden misionera y una orden con esta connotación franciscana del respeto de la creación, de la naturaleza, de las cosas, del universo, del cosmos, ¿no? Este año estamos celebrando 800 años del Cántico de las Criaturas, que compuso San Francisco, ¿no? Que se hermana con el hermano Sol, con la hermana Agua, con la hermana Luna, con la hermana Tierra, ¿cierto? Con la enfermedad. Y que la muerte. tiene mucha cercanía con la cosmovisión mapuche, ¿eh? Es sorprendente. Exactamente, ¿no? Ese respeto, esa valoración, ¿no? Esa integración, ese sentirlas vivas, porque San Francisco está prácticamente ciego, pero él es parte del todo, entonces habla de esa comunión, de esa integración que tiene con el todo. Entonces los capuchinos llegan acá a esta parte sur que ya existían algunas misiones que ellos ahí se quedan, digamos, hay conventos, hospicios que se llaman también, por ejemplo acá en el sur mucho, en San Juan de la Costa, y ya en 1848 llegan a Valparaíso en mayo, en octubre, aterrizan en Valparaíso a los 5 meses de navegación y después hacer un viaje muy difícil, costoso, sacrificado para llegar a esta zona de la Araucanía. Pero un dato curioso es que ya a los 5 años de estar en Chile, ellos elaboran unas gramáticas, ellos se dan cuenta de la cultura, se dan cuenta de la organización, y ellos se integran y se dan cuenta que tienen que aprender la lengua, ¿no? Y creo que esto en nosotros, eso es mucho más tarde, pero cuando nosotros también nos formamos, nos veníamos a formar acá a San José de la Mariquina, con todo este sentido de formarnos como en el útero que dio parte a los capuchinos en Chile. O sea, los capuchinos en Chile llegan para integrarse en la parte de la Araucanía, ¿no? Y qué importante eso de reconocer que ellos quisieron aprender, ¿no es cierto?, el idioma. Y ahí hay una palabrita que es bien importante, aprender. Prender es coger, ¿no? Tomar, aprender. Uno toma, coge algo de otro, un conocimiento del otro. Entonces ellos vinieron a coger, a tomar, ¿cierto?, los conocimientos que tenía el pueblo mapuche, y qué mejor que hacerlo a través del idioma, ¿no? Y eso no es común, porque lo normal es que se quiera imponer el propio idioma. Claro. Entonces ahí habla de un esfuerzo por ser parte del pueblo donde llegaban, ¿no? Y cuenta la historia que en un principio ellos tuvieron unos traductores, pero estos traductores se fueron desperfilando Ya. en el rol que tenían y fueron desapareciendo, lo cual más vale también, yo Ya, creo, sí. ¿no? Fueron desapareciendo, entonces ellos tienen que vivir, por lo que decía usted recién, aprenden aprendiendo. Claro. Aprenden participando de la vida, ¿no? Por eso yo me acuerdo muchos capuchinos cuando uno le preguntaba alguna palabra en mapuche, uno hoy día va al Google, Sí, pero ellos no, porque aprendieron aprendiendo. con la gente. Claro, y viendo por qué esa palabra significaba tal o cual cosa, ¿no? A mí eso siempre me encantó. Entonces, ¿por qué? Porque no aprenden, podríamos decir, en una escuela, en una universidad, sino que aprenden de la misma vida. Del compartir se pasaban meses con familia, y ahí aprendían, ¿no? Y ahí también se dan cuenta que la misión es mucho más que, o va junta la evangelización con la sociabilización que tiene que tener el lugar, ¿no? Y que se va produciendo un diálogo
ellos no imponen nada, sino que ellos un poco acogen las necesidades. Por ejemplo, una preocupación muy rápida en los primeros años con el tema de salud. Habían plagas, habían enfermedades, entonces ellos vieron que era importante y esto lo van gestionando a través de congregaciones que tienen que ver un poco con el tema de la salud. Por eso también en un primer momento yo vi en el sur todavía y los hospitales, uno ve por ejemplo Pucón, donde yo vivo, el primer hospital lo hace un capuchino porque esa parte, la evangelización va acompañada con la realización, con el cuidado de la vida, la protección de la vida. Y el caos, si no se mueren muchas personas, se morían muchos niños, ¿no? Así es, tal cual. Ya, y después, a partir de 1848, ya se quedan y no se mueven más. Claro. Ellos tenían una labor. Es decir, tuvieron cerca de 150 años. Claro, ya celebramos el año, nosotros celebramos 150 años el 99 o 98. Bien, ¿no? Celebramos 150 años. Pero los capuchinos, cuando lo envían a esta parte, también la tarea, quizás la primera tarea desde el punto de vista de la iglesia, es la implantación de la iglesia. La implantación de la iglesia, ¿no? El poder tener seminarios menor, seminarios mayor y poder formar una iglesia para llegar a ser diócesis, ¿no? Entonces nosotros lo logramos en el 2002, que de vicariato son lo que se le encomienda a una congregación, pasamos de vicariato a ser diócesis. Y en este sentido, digamos, pasamos a ponernos pantalones largos, porque antes andábamos con pantalones cortos, ¿no? Porque esa era la idea de los frailes era esa, ¿no? Y con clero nativo que se decía, ¿no? Por eso los primeros sacerdotes, tanto diocesanos como capuchinos, son mapuches, netamente mapuches, ¿no? Porque la idea era el poder también descubrir esta vocación en este pueblo, ¿no? Bueno, Respetando todo. ahí tenemos al primer capuchino mapuche, ¿no? Que recibió el reconocimiento de la Municipalidad de Villarrica declarándolo hijo ilustre, ¿no? Claro. El padre Fray Severiano de Freire. Sí. Yo vivo con Severiano y uno se da cuenta que está con una persona muy, muy valiosa, porque tiene esta capacidad de siempre decir cosas o pensar cosas dentro del contexto, Ya. ¿no? Porque es muy, muy, muy nuestro, muy europeo de repente decir que lo hago, ¿no? Ya. Pero poder decir el agua es importante, el agua tiene vida y por eso quiero agua, ¿no? No sé si me puedo explicar un poco ¿Así eso, lo ¿no? dice el padre Severiano? Claro, o sea, no te pide una cosa o no te dice quiero esto, dame esto, no es como tan rápida Sí. ¿no? ¿Por qué tengo sed? ¿No? Pero ¿Por qué quiero? fíjese que eso es muy propio mapuche, ¿ah? Pero claro, La claro. contextualización. Claro. Justamente comentábamos hace un par de días atrás que el chileno es más rápido, va directo a lo que quiere y se acaba, ¿no? Claro. Y cada vez como que más rápido. El mapuche tiene esa costumbre que viene de atrás, de muchos quizás cientos de años, ¿no? De reflexionar sobre cada cosa, ¿no? Claro, claro. Y así entonces no es solamente un líquido que me calma la sed, sino que además tiene todo un Claro, valor, ¿no? Sí, claro, tal cual, claro. tal cual. Tiene una fuente, y por qué es tan buena para quitar la sed, por qué es tan importante para la naturaleza, ¿no? O sea, ese contexto que se crea para llegar a beber, ¿no? No sé, uno dice, yo me acuerdo que una vez un hermano mío llegó a la casa y llegó una persona, tocó la puerta y le dice a Fray Severiano, le dice, oiga padre, le dice, ¿le digo a este caballero que quiere? Y el padre Severiano le dice, mira, primero salúdalo, después le dices que quiere. Ese detalle es muy importante, ¿no? O sea, no se trata nomás de decir, pido esto, te lo doy, sino cómo está la persona, Claro, tal cual. cómo se siente la persona, que la persona se sienta acogida. Porque sí, yo le voy a decir, hola, ¿qué quieres? Pero antes lo tengo que saludar, antes lo tengo que integrar. Hoy día es muy común eso, ¿ah? ¿Qué quiere? Uno va a un servicio público, va a una empresa privada, o a donde vaya. Sí, ¿qué quiere? No hay un buen día, ¿cómo está usted?
Claro, perdemos un par de segundos más, pero cambia la relación. Claro, Bueno, claro. esas son prácticas que quizás se podría practicar, valga la redundancia, en Semana Santa, ¿no? Hacer ese Claro. esfuerzo de pedir por favor, de saludar, ¿cierto? Esa es la mejor penitencia. Yo creo que hay personas que no saben cómo tomar Semana Santa. Y Semana Santa se pueden tomar con esos pequeños detalles de respeto y de cariño por otro ser humano, Claro. ¿no? Desconocido, porque es fácil querer y respetar a un ser humano conocido. Claro. ¿Ah? Pero la gracia es con un desconocido, ¿no? Claro. Sí. Sí, ahora viene, ¿cierto? Estamos en este día, un día sagrado en todo el mundo, un día que quizás también de repente se tergiversa un poco, pero si uno ve la pasión de Cristo, en ningún momento, a pesar de lo que sufre, nunca se desconecta de su madre, nunca se desconecta del padre, ¿no? Y eso también en la cultura mapuche es muy importante esa conexión, ¿no? Porque si uno va solo con la cruz es muy pesada. La primera caída de Jesús en esta pasión de Cristo a mí me encanta mucho porque cuando Él cae hace una conexión, una mirada y muy bien artísticamente o desde el punto de vista de la película, de conexión con María, su madre, ¿no? Cuando Él era pequeño, ella lo levantó a Él, ¿no? Ahora Él se levanta porque siente ese cariño, ¿no? Cuando está en la cruz, ¿cierto? Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos muere odiando. Entonces, ¿cómo hoy día tenemos que recuperar ese aspecto de integración, de valoración? Las personas, de todo, ¿no? Jesús muere amando, Jesús muere perdonando. Después también, hoy día toda esta situación que tenemos de muerte, de rebeldía, de falta de respeto por la persona humana, pero Jesús también al ladrón arrepentido le dice, ¿no? Dice, oye, el diálogo de los dos ladrones ahí que están al lado de él es, nosotros estamos por justa causa aquí, pero este inocente. Sí, claro. Y cuando él reconoce eso, ¿no? Que está al lado de un inocente, él también se da cuenta que él puede vivir esa experiencia. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Esta reflexión también que tiene que surgir cuando uno se da cuenta que no está bien. Pero pongámonos al lado de alguien bueno, ¿no? Pongámonos esta Semana Santa al lado de Jesús y podamos mirar situaciones de odio, de venganza que tenemos y digamos, pero si Él fue capaz de dar un paso, nosotros también, porque Él nos dice, todos podemos, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Sin ningún rencor, sin ningún odio, sin ningún deseo de venganza, ¿no? Y así como se une a su madre en la pasión, cuando lleva la cruz, también se une al Padre, que lo envió a esta misión. Por eso la última palabra es, estamos leyendo a Lucas este año en la liturgia, la última frase es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Como diciendo, no estoy solo. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Un niño, un joven que es capaz de sentirse parte de una familia, parte de un todo, lo va a pensar dos veces si hace algo malo, pero el que no, ¿no? Por eso es que es importante la paz hoy día. Yo, cuando escuchaba el título del programa, me decía a mí mismo, ¿no? Creo que ojalá como iglesia podamos motivar mucho a que esta Semana Santa sea una semana que hagamos esfuerzos y, por decirlo así, si es un sacrificio, que no debería ser un sacrificio, ¿no? Si es una penitencia, el tratar de recuperar la paz. Mire, padre, fíjese que los mapuches estamos en un proceso de transformación, porque estamos en el siglo XXI. Yo soy un mapuche de este siglo, el siglo XXI, ¿no? Con una tablet, ¿ah? Con celular, en un programa de televisión, con auto. A mi papá le tocó otra época. Él usó mucho el caballo en su momento, ¿no? La carreta. A mi abuelo le tocó otra época. Sí, cada generación va viviendo distintas épocas. Y en esta época nos convierte en mapuche del siglo XXI, que muchas veces lo decimos. ¿Y qué es un mapuche del siglo XXI? Y ahí hay una gran reflexión, ¿no? Y qué bueno que podamos estar conversando en esta semana tan especial, porque a nosotros nos preocupa la paz. Y
lo hemos dicho también en otros programas. La figura de Jesucristo, donde algunos cuestionan porque dicen que el cristianismo vino a cambiar la cultura mapuche, la verdad de las cosas es que yo pienso que Cristo vino a mejorar la cultura mapuche. Porque así como hoy día los mapuches estamos usando celular, y estamos usando celular porque nos mejora la calidad de vida. Estamos usando un auto, una camioneta, porque nos mejora la calidad de vida con respecto a la carreta del caballo, ¿cierto? Sí, los mapuches estamos usando todo aquello que nos mejora la calidad de vida. Bueno, en lo espiritual, en lo moral, en la mirada de la vida, Jesucristo viene a ser un avance, un mejorar. Antiguamente, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Ah? Me la hiciste, me la pagaste. Y viene Cristo y señala, como usted muy bien dijo, perdónalo porque no saben lo que hace. Perdonar al enemigo. Mire qué cosa tan extraña, a mí siempre me llama la atención, porque y amar al enemigo. Entonces, si bien es cierto, nosotros los mapuches tenemos una mala historia, ¿cierto? Desde que llegó el Estado de Chile, 1881, con la ocupación ya e instalación de Temuco, no nos podemos quedar pegados en el rencor, no nos podemos quedar pegados en el sufrimiento de mi abuelo, de mi padre, ¿cierto? No, tenemos que perdonar, si no, no vamos a tener paz. Si nosotros queremos tener la paz para nosotros, para nuestros hijos, solo nos queda perdonar. No hay otro camino, o estoy equivocado, padre. No, sí, tienes razón. Ahora yo creo que bueno, uno cuando lee un poco la historia de los capuchinos, en ningún momento avasallaron desde el punto de vista de la implantación de la chilenidad a través de la fe, sino todo lo contrario, ¿no? El respeto por las distintas tradiciones, culturas, modos de vivir que hay, que ellos se dan cuenta de que es un pueblo. Y el Evangelio no viene a suplantar ninguna cultura, sino viene a enriquecerla. Viene a enriquecerla con esta máxima de Jesús, ¿no? El amor a los enemigos. Viene a enriquecerla con esta bienaventurados los que luchan por la paz. Bienaventurados los que sufren y no toman una actitud rebelde frente a las cosas, ¿no? Yo creo que, o sea, mi sugerencia es que así como muchos mapuches se han integrado y que bueno, que en la Semana Santa, yo en Pucón ahí tengo algunas comunidades y preparamos sacramentos con todo lo que significa el tiempo de ello, la preparación de ello, algunas celebraciones también de funeral muy bonitas, unidas de repente con el lonco, con la machi, pero yo creo que así como ha ido entrando esta cultura cibernética, es importante ver cómo se rescatan estos momentos. Ahí en Pucón hay una comunidad, dos comunidades que hacen el guillatún. Yo creo que eso es súper importante porque la liturgia, el mundo mapuche también tiene una liturgia. Yo he participado en guillatún y me doy cuenta también de las jóvenes, ¿no? Se sacan los aros y respetan un momento, porque la vida no es toda así como plana. Entonces yo, cuando me quiero encontrar con Chao Guenechen, busco la forma y las maneras, ¿no? Como también nosotros, a lo mejor con la Eucaristía. Y cuando la Eucaristía ayuda al mundo mapuche, como también a nosotros nos ayuda el guillatún, nos damos cuenta yo me doy cuenta que son momentos muy preciosos, muy profundos, de una fe muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar de eso, de rescatarlo? Porque si no, nos vamos a ir viendo por esta cultura que nos va alejando y nos va cosificando, porque la vamos poniendo todo en base a tener todo lo que se nos ocurre, todo lo que necesitamos. Pero se pierde un poco el alma, se pierde un poco esta integración con el todo. Y ahí nos empezamos a parcializar y alejar. Yo creo que en ese sentido la fe, por ejemplo, estos días celebramos la muerte, la pasión, la tortura de Jesús, pero Jesús sabe que eso es por un bien mayor. Por eso dice, nadie me quita la vida, ¿no? Yo la doy, yo la entrego para revivirla, para enriquecer a los demás. Y la frase que 3 veces la repite Jesús resucitado es: la paz esté con ustedes. Jesús resucitado lo que nos trae es la paz, es
la solidaridad, es el reencuentro de nuevo con la cultura, con la vida, con las personas, con el entorno. Entonces es muy significativo eso, ¿no? El primer saludo de Jesús resucitado cuando se aparece a los apóstoles es: la paz sea con ustedes. Y cuando las mujeres van al sepulcro en la mañana, como vamos a ver estos días, el mismo domingo, las mujeres van contra toda esperanza, porque a Jesús lo pusieron en una cueva y lo taparon con una roca. Nadie la podía mover. ¿Cuál es la preocupación de las mujeres? ¿Quién nos mueve la piedra? Y cuando llegan, la piedra estaba corrida, ¿no? Yo creo que la paz va muy unida a la esperanza. Si nosotros no tenemos esperanza, la paz se nos va a convertir en algo muy utópico, muy lejos. Sí, en este programa lo que hemos tratado de hacer es que la violencia no se normalice. Ah, Desgraciadamente la sociedad ha ido normalizando la violencia. Entonces, en ciudades como Temuco, por ejemplo, y otras ciudades de la Araucanía, donde no ocurren atentados, donde el tema de la violencia no es tema, no preocupa, como sí preocupa en aquellas comunas donde es de ocurrencia diaria, ¿no? Lo que se llama las zonas rojas. Entonces, tenemos que tener esa generosidad nosotros también para llevar nuestro mensaje de paz a toda la Araucanía, salir de la comodidad que tenemos para ir en beneficio, ¿cierto?, de la vida de nuestra propia gente de la Araucanía, mapuche y no mapuche, de toda la región y de toda la región del sur donde estamos viviendo estas situaciones. Yo aprovecho de Semana Santa de hacer un llamado a las personas que están creyendo que la violencia va a resolver los problemas o que la falta de espiritualidad, el alejarse del Creador, ¿no? Es la forma como hay que vivir. Yo lo invito a que reflexionemos, porque la paz no va a llegar con sentimientos de revancha, con rencores, con sacar permanentemente los dolores, ¿no es cierto?, pasados, sino que de mirar al futuro. La paz es necesaria. Así que yo me alegro mucho, padre, que usted haya venido a conversarnos. Qué mejor que un sacerdote capuchino, que tienen ya 170 y tantos años en esta región, donde hicieron mucho bien, y yo doy fe de que se introdujeron en la cultura mapuche, sacaron el primer alfabeto de nuestro idioma mapuche. Las obras son muchas, no podemos nosotros desconocer ni desagradecer aquello. Padre, nos quedan muy pocos minutos. ¿Usted tiene algún mensaje que quisiera dar? Y un poquito con la experiencia de su trabajo también con el mundo mapuche y por supuesto con el mundo no mapuche. Yo creo que es muy importante valorar las culturas y sobre todo la cultura con la cual somos favorecidos del mundo mapuche, que nos aporta mucho, como también al franciscanismo, en este sentido del cuidado, del respeto de la madre tierra, de la creación, del cosmos, de sentirnos parte de todo. Entonces ahí hacer un esfuerzo grande, unido, por lograr la solidaridad para que la paz sea una realidad. Y la paz es fruto de la justicia. Y en eso es muy importante, ¿cierto?, que se respeten aquellos convenios, aquellas situaciones que nos llevaron a reconocer este aporte para que no se diluya tampoco en el todo. Creo que la gran riqueza de la paz, de la convivencia, es el aporte que se puede hacer de las distintas culturas. Un saludo para todos y que tengan una feliz Semana Santa, que es santa no porque somos ángeles, sino que es santa porque tratamos de ser amigos de Jesús, amigos de Dios y por tanto amigos de los hermanos. Muy bien, entonces, padre, como decía San Francisco, paz y bien y santa alegría. Paz y bien y santa santa alegría para todos ustedes en sus casas. Chaltumay, muchas gracias, padre. Santo Maestro.
Bien amigos, estamos de vuelta en el programa de hoy día, que lo hemos dedicado a esta Semana Santa. Así nos enseña la tradición, ¿no? Llamarla Semana Santa. Y para eso, qué mejor que haber invitado a conversar con el superior de los capuchinos en Pucón, Fray Héctor Campos. Los capuchinos, una orden de la Iglesia Católica, misioneros, que llegaron acá en 1848, ya más de 170 y tantos años, y que nuestros antiguos, nuestros abuelos, recuerdan tan bien. Hay buenos recuerdos de estos capuchinos, ¿no? Del trabajo que hicieron, caminando con sandalias, ¿no? A través del campo, aprendiendo a hablar nuestro idioma, el mapuzungún, y haciendo todo el esfuerzo por incorporarse. De hecho, el primer sacerdote no alemán, cuando ya los capuchinos alemanes ya se empezaron a retirar, fueron mapuches. Y el año pasado tuvimos la oportunidad que la Municipalidad de Villarrica reconoció como ciudadano ilustre al primer sacerdote capuchino mapuche, Fray Severiano de Freire. Así que hay toda una historia, una hermosa historia que en esta semana de reflexión yo creo que me permitiría invitarlo a revisar y a conocer. Es parte de la historia de la Araucanía. Bien, en este segundo bloque, como siempre, conversamos con nuestro amigo, el abogado Richard Caifal Piutín. Mari Peñi Richard. Mari Peñi Hugo, Mari Compuché, como siempre también saludar a nuestros amigos que nos acompañan a través de Universidad Autónoma de Televisión y darles las gracias por el tiempo o las semanas tras semanas que nos siguen y nos consultan también a través del correo o del WhatsApp. Interesante la conversación con el padre. Uno inmediatamente hace la reflexión histórica de esto, ¿cierto? 1848. Así es. Estábamos a lo menos en esta parte de la geografía nacional todavía no incorporado al Estado. No, pues. 1848 se produce recién, perdón, en 1860-62 se produce recién, en este caso, la exposición ante el Congreso Nacional de cómo iba a ser la ocupación de la Araucanía. Por lo tanto, todavía faltaba tiempo desde 1848, ¿cierto? O sea, faltaban por lo menos cerca de 20 años, no menos. 12 años. 12 años. Entonces es importante la irrupción, la llegada y el aporte. Y también el aporte de la reflexión que nos hizo el padre. Pero en lo histórico, en lo concreto, estábamos recién comenzando este proceso de cómo se iba a hacer la ocupación de la Araucanía en el año 1862 por parte de Cornelio Saavedra. El plan de ocupación, ¿cierto? Malleco, Cautín, y lo que todos conocemos, posteriormente lo que ha sido el proceso de erradicación a partir del año 1884 aproximadamente, hasta el año 1927. Así es. O sea, es un periodo de la historia importante para nosotros. O sea, recordar que Chile en este caso estaba aquí dividido, ¿cierto? Era una geografía bastante atípica para nosotros mismos, porque incluso en la frontera norte de Chile era el paralelo 25, creo. O sea, al sur de Antofagasta. Así es. Esa es la historia que lo recuerdo porque me tocó conversar hace unos días atrás con mi hijo, que ellos están estudiando esta materia. Entonces uno le decía, ¿cómo Chile, que parece al día de hoy tan moderno, resulta que esta parte del territorio recién se incorpora a partir del año 1881, con la refundación del Fuerte Temuco? Y los capuchinos ya habían llegado en el año 1848. Y también, en ese sentido, también hacer presente la llegada de otras congregaciones, los anglicanos, ¿cierto? En nuestro sector tenemos también la misión Boroa, muy cercano a la localidad de Quiepe, o entre Quiepe y Nueva Imperial. Son aportes de estas congregaciones religiosas que al final formaron parte del entorno, del aporte valórico que se ha realizado también,
porque ya lo hemos conversado en otros programas, el aporte valórico tiene que ver también con la visión de mundo, la cosmovisión, y en ese sentido no hay contradicción en esas visiones de mundo, y creo que lo que ha señalado el padre, esta rápida visión histórica, a uno también lo hace reflexionar para el futuro. ¿Cuál sería nuestro aporte? ¿Cuál sería el aporte de la Iglesia? ¿Y cómo podemos caminar juntos en un país que tiene que mirar hacia el siglo XXI y mucho más también? Muy bien, bueno, vamos a tener en los próximos programas a futuro, también vamos a tener pastores de la Iglesia Evangélica, ¿no? Que también tendrán su testimonio, porque la Iglesia Evangélica también ha hecho su aporte. Ahora, la verdad es que donde esté el ser humano siempre van a haber errores, siempre van a haber equivocaciones, pero uno no puede centrarse en el error de una, dos, tres personas, sino que en lo concreto, en la misión, en la intención y sobre todo en las obras que finalmente quedan. Y la obra de los cristianos, llámese católicos o protestantes, ha sido importante en nuestra Araucanía. Nuestra cosmovisión se ajusta perfectamente a esa mirada y con todo respeto digo, yo creo que incluso no solamente ha sido importante para nosotros los mapuches, sino nosotros también para ellos. Ya lo dijo Fray Héctor Campos, que ellos también aprendieron de nuestra mirada, de nuestra cosmovisión, donde nosotros somos parte de un todo. Nosotros no somos independientes del árbol, de la piedra, del sol, del viento, somos parte. El día que desaparezcan los árboles, desaparecemos nosotros también, los seres humanos, ¿no? Entonces, ese respeto, ese considerar que no somos individuos separados, sino que somos parte de esta creación, llámese, póngale usted el nombre que quiera, Dios, Alá, Neguenechen, El Chen. Lo importante es que hay un creador y un protector, a quien nosotros miramos todos los días para agradecerles y pedirles. Así que yo creo que ha sido una buena reflexión la que hemos tenido hoy día, Richard. Sí, y además yo quiero quizás ahora poner el dedo en la llaga. Siempre, ¿no? Siempre poniendo el dedo en la llaga, pero bueno, háganlo. No, porque son elementos de nuestra historia reciente. Ya, muy bien. La Iglesia, de algún modo, a veces se ve cuestionada con la temática indígena. Sí, claro. ¿Cierto? Sí. Uno ha leído los panfletos, ha leído la prensa, y cómo aquí en nuestra región nos impacta el hecho de que las iglesias sean quemadas. O sea, yo creo que si hablamos del aporte cultural, del aporte valórico, y tú ves que hay grupos que son más extremos, obviamente tienen un reproche, ya sea político, ya sea moral, frente a la labor de la iglesia. Y es una cuestión que nos debe convocar a una reflexión y a una visión para mejorar lo que tenemos, porque no, como tú bien dices, no podemos vivir enemistados. Si somos hijos de la misma tierra, estamos aquí ya por miles de años, entonces, ¿cómo convivimos? ¿Cómo cohabitamos? Porque algunos dicen que la iglesia ha cumplido un rol nefasto, negativo, y cuando uno ve a las congregaciones trabajando, ya sea en los territorios, en las comunidades, y no me estoy refiriendo solo a los católicos, los evangélicos sí, claro. también tienen un... Son todos cristianos al final, ¿no? Cristianos católicos, cristianos... Y si uno pudiese, digamos, desagregar esta cifra, el mundo evangélico tiene una presencia que ellos mismos han señalado que bordea el 34%, en este caso, en la región. O sea, es importante la presencia de los evangélicos. Pero lo que yo finalmente quiero decir es que cómo convivimos y no enrostramos estas cosas, decirle tú has hecho un aporte nefasto, negativo, cuando la verdad las cosas lo que hay detrás es una buena intención de trabajar. Uno hace memoria reciente y dice, ¿qué ocurrió, por ejemplo, en los años 80? Y lo hemos conversado en innumerables oportunidades. La labor o el rol que tuvo la iglesia a través de los centros culturales, acá, la conformación, la creación de los centros culturales para precisamente convocar al mundo indígena acá en la región. Así es. Entonces, uno dice, ya, pero ¿cuál fue el aporte? Bueno, el obispo de Temuco de la época convocó a las organizaciones y finalmente, a través de ese proceso que es político también, que es religioso, llegamos al acuerdo de Imperial.
Porque Así el es. acuerdo imperial De 1989. 1989, porque todo ese fue así fue el fruto de una conversación a través o al amparo de la Iglesia Católica. Entonces, si no conocemos esa pequeña parte de la historia, claro, vamos a reprochar. Por eso a veces yo veo cuando aparecen estos carteles, estas quemas de iglesias, y dice, chuta, pero ¿cómo cambió tanto la realidad de la década del 80 al 90 al día de hoy en que se le reprocha a la iglesia? Claro, uno puede hacer un análisis mucho más profundo, pero resulta que en lo práctico la Iglesia Católica jugó un rol muy importante para arribar precisamente al año 89 con un acuerdo que no nace espontáneamente el año 89, eso es fruto de un diálogo permanente de años. Y allí estaban involucrados grupos políticos de extrema izquierda o más de centro, no era un solo color político. Y allí nacieron también los líderes que hoy día conocemos, digamos. Entonces, fue una década fructífera en torno al nacimiento de un nuevo rostro para la dirigencia indígena, pero también eso llega a un proceso final que es el acuerdo de Imperial, y a mi modo de ver, allí la Iglesia jugó un rol importantísimo para la elaboración, la conformación de esas ideas que son incluso hasta el día de hoy parte de la reivindicación indígena. Así O es. sea, eso el acuerdo imperial es el antecedente inmediato de todas las reivindicaciones en todo este periodo, más de 30 años. Entonces, por eso a mí me lleva como a reflexionar en torno al aporte de los capuchinos y de todos los que han sido parte de nuestra historia. Sí, y yo quiero agregar otro elemento, que el pueblo mapuche es un pueblo eminentemente, esencialmente, profundamente espiritual, religioso, ¿no? Porque espiritual es cada uno, religioso es cuando es el colectivo. Y qué mejor que un guillatún, es colectivo. Una machi no puede hacer su ritualidad, ¿no es cierto?, sola, tiene que hacerlo con la fuerza de la comunidad. Eso es colectivo, eso es religiosidad. Y yo no me imagino que me gustara o que nos gustara a los mapuches que empezara una quema de rehue, por ejemplo. Que han ocurrido, han ocurrido. Que ocurrieron, ocurrieron. Pero no nos gusta, no cae bien, impacta, duele. Bueno, cualquier lugar donde el ser humano se concentra para pedir a un Dios, ¿cierto?, que le conceda aquello que no tiene fuerzas para solo lograrlo o para agradecer, debe ser respetado. Entonces, si somos mapuche, que realmente vivimos nuestra espiritualidad, vivimos nuestra cosmovisión, tenemos que ser respetuosos con todo lugar donde las personas, mapuche o no mapuche, se reúnan para agradecerle al Creador, para pedirle al Creador, sea de la religión que sea. Esa es mi reflexión con respecto a la quema de iglesia, que por supuesto nosotros hemos condenado, ¿no? Absolutamente, lo rechazamos y lo condenamos. Por supuesto, la libertad de ejercer una fe religiosa, la libertad de tener nuestra propia espiritualidad, eso es un derecho esencial, básico, por eso tiene una consagración constitucional además, ¿verdad? Pero si no respetamos la fe del otro, la religión del otro, creo que estamos en un terreno donde la confrontación va a ser el eje de la relación, y creemos que eso no es el futuro de Chile. Chile tiene que respetar las visiones, las cosmovisiones, la fe religiosa, y no desconocer nuestra historia que es palpable y que es reciente además respecto de la labor, la función o el rol que jugó la Iglesia en un determinado periodo de nuestra historia. Por eso a mí también me duele, como te decía inicialmente, el hecho de que se queme la iglesia, porque me recuerdo hace 1 o 2 años atrás que se quema una iglesia acá en Padre Las Casas, pero esa iglesia fue levantada con el trabajo, con el compromiso de los dirigentes y la comunidad completa. No fue una imposición desde la Iglesia Católica, sino que fue un trabajo de los dirigentes la solicitaron, y uno ve en los medios de comunicación cómo ese trabajo, ese compromiso ha sido destruido por alguien que pensaba distinto. ¿Sí?
tenemos derecho a pensar distinto, pero no a imponer una visión respecto del otro, y menos en materia de religiosidad o espiritualidad. Sí, absolutamente. Y son templos que están en comunidades mapuche, donde los mapuches son los que la mantienen, las cuidan, etcétera. Entonces, tenemos que respetarnos entre nosotros mismos. También, con respecto a esta misma reflexión hacia la paz, ¿no es cierto?, tenemos nosotros que pensar en cómo nos devolvemos a los mapuches esta virtud de ser respetuosos, de ser agradecidos, de ser humildes, de darnos cuenta que somos que somos personas que dependemos de otras personas, que dependemos de los ñen, de los territorios, que dependemos del chen, ¿no es cierto?, que nos cuida, que nos protege. Nosotros no somos seres superiores, somos seres que tenemos la misma dimensión de energías positivas, negativas, que el resto de la naturaleza que nos rodea. Entonces, es un buen momento esta semana para hacer estas reflexiones y volver a nuestra esencia espiritual y religiosa como pueblo, ¿no? Nuestros antepasados, a la salida del sol, al alba, ya estaban haciendo oración, ya estaban haciendo yiyipún, ¿cierto?, cuando el sol aparecía, ¿cierto?, y golpeaba a la puerta de la ruca. Nosotros debemos mantener esa cultura, esa tradición, no olvidarla, no quedarnos con el folclore, sino quedarnos con lo profundo del ser humano, que es la espiritualidad. Así que esto es una semana de mucha reflexión, Richard, ¿no?, de mucho mirarnos hacia adentro. Sí, y hace un tiempo atrás igual te mencionaba, te compartía que desde la cosmovisión o visión del mundo occidental, los 4 valores o virtudes cardinales en este caso son la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza o la fuerza, y que son muy similares a lo que el mundo indígena a través de su cosmovisión pregona, ¿cierto? De la rectitud, de la bondad, de la fuerza y la sabiduría. Son, a lo menos en la fuerza y la justicia, confluyen, digamos, son similares a esa visión de mundo, por lo tanto no son valores contradictorios y se topan o se juntan, pero eso es para ser mejor personas o mejor sociedad. Entonces no hay un desplazamiento de un sistema valórico para el otro, digamos, todo lo contrario, creo que se pueden perfectamente conjugar y hacer de Chile un mejor país, un lugar que sea hermanable y no entrar siempre en la lógica de la contraposición o la lógica de la descalificación, porque mi religión es mejor que la tuya, por ejemplo. Incluso en las zonas que uno dice zona roja, me estoy refiriendo, qué sé yo, quizás a Ercilla, la presencia en las comunidades del mundo evangélico es muy fuerte. Entonces uno dice cómo se ha producido aquello, por qué razón hoy día el mundo evangélico está tan compenetrado también en las comunidades, pero creo que ha habido hay en el ser humano esa necesidad por la espiritualidad. Entonces por eso el mundo evangélico creo que ha llegado también con mucha fuerza, particularmente a esas zonas que nosotros a través de los medios de comunicación le hemos denominado zona roja. Está en Vilcún, está en este caso en Ercilla, está en Traillén, en Lumaco, Los Sauces. O sea, el mundo religioso ha tenido un fuerte impacto en las comunidades indígenas. No, y consideremos la cantidad de pastores evangélicos mapuche. Así es. El primer obispo anglicano de la iglesia anglicana, de la iglesia de Inglaterra, fue mapuche, y el actual es mapuche. Es decir, la iglesia anglicana, que es la iglesia de Inglaterra, tuvo su primer obispo mapuche y ahora tiene un obispo mapuche. La iglesia católica, hoy día el obispo de Temuco es Concha Cayuqueo, Sí, sí. mapuche, ¿no? Entonces, y la cantidad de sacerdotes mapuche o pastores, como dije delante, evangélicos. Entonces, hay una unión espiritual que hay que respetar, pues. Si aquí, como dijiste tú muy bien, Richard, en democracia nos tenemos que aceptar, nos tenemos que respetar,
podemos pensar diferente, es lícito, es parte, ¿no es cierto? Nadie piensa igual a otro, ni siquiera dentro de una familia, pero ahí está el respeto, el cariño, ¿ya? A todos hay que ponerle cariño al final, ¿no? Porque si no, los seres humanos andaríamos todavía en las cavernas con un mazo, ¿ah?, para pegarle al primero que nos encontremos, pues, y eso no se dejó hace mucho tiempo. No sé si alguna vez existió eso, no creo, porque el ser humano siempre ha sido un ser sociable, que busca la unidad, ¿cierto?, la compañía con otro, para protegerse, para quererse, etcétera. Hemos mencionado el mundo evangélico, hemos mencionado al mundo católico y quizás como dato anecdótico también mencionar a la masonería. Uno dice, pero eso es más distante quizás a la lógica mapuche. Eso puede ser visto desde fuera, pero lo que uno ve en la realidad que ha existido a lo largo de nuestra historia reciente también participación importante del mundo indígena mapuche en la masonería. O sea, uno quizás es más, no sé, un poco más cerrada quizás el mundo masónico, pero hay presencia de mapuches en la masonería regional y nacional. Sí, yo no corresponde dar nombre, pero un hermano nuestro, mapuche, orgulloso de ser mapuche, llegó al más alto grado de la masonería. Claro. ¿Ya? Entonces, bueno, eso da cuenta que queremos ser buenas personas, ¿no? ¿Ah? Queremos ser cumeche, queremos ser, es parte de la esencia humana, querer ser mejor. Bueno, somos humanos y nos cuesta. Yo creo que la incorporación a toda esta institucionalidad no es de ahora. Sí, también lo hemos conversado con amigos que les gusta la historia, ¿cierto? Y nos refieren de que la incorporación es sorprendente porque pasar del año 1881, perder una guerra e incorporarse a la vida política en menos de 3 décadas, eso es algo sorprendente, porque el primer representante o diputado parlamentario es del año 1924 y de ahí para adelante hubo toda una importante cantidad de representantes en el Parlamento. ¿Cuántos regidores hablábamos a nivel regional? Como 40, algo así, digamos. Entonces, no es una participación menor. En el fondo, tomar o empoderarse en la lógica del poder. Me refiero al poder político, de participar, de tomar decisiones. Y se corona todo este proceso precisamente el año 1954 con la creación de la Dirección de Asuntos Indígenas o el DACIN, ¿cierto? Con Venancio Coñopana a la cabeza, que además anteriormente ya había sido consejero del Banco del Estado. O sea, estamos hablando de figuras prominentes a nivel regional, con presencia en el Parlamento o instituciones que tomaban decisiones en nuestra región. ¿Qué pasó con posterioridad? Bueno, habrá que analizar mejor la historia porque hoy día recién estamos retomando en las últimas 2 décadas el tema de la participación política y creo que esa ha sido también nuestra voz desde este humilde programa. Lo hemos dicho. Participar de la institucionalidad, meterse al juego democrático, desestimar la violencia, creo que es el camino correcto. Incluso puede que sea el más largo ahora que lo estamos viviendo, pero creo que el camino que puede perdurar, podemos heredar a las nuevas generaciones y recordar lo que ha habido en la historia. Sí, tener 8 o 9 parlamentarios a nivel nacional, ¿cierto? Incluso un representante que estaba en Rancagua, que fue representante del mundo indígena también. Entonces, y llegando a Francisco de Huenchumilla, ¿cierto? Y Erika Ñanco también el día de hoy, Emilia Nullado, Fabiola Campillay, todo representante más allá de los colores políticos. Podemos hacer esto, pero tenemos que darle un valor a la institucionalidad. Creer en la institucionalidad, creer en el juego democrático. Si no creemos nosotros, entonces ¿quién? Así es. Por eso, cuando alguien dice, bueno, validamos de algún modo el uso de las armas o de la violencia, eso no puede ser ajeno a la discusión, porque eventualmente, ¿cómo lo vamos a enfrentar el día de mañana? O sea, ¿cómo vamos a decirle, oiga, hijo, tú estás validado para usar las armas como se hizo quizás en otras décadas pasadas? Por supuesto que ocurrió en Latinoamérica completa, digamos, el uso de las armas y una visión ideológica distinta, pero era también un resultado de la propia visión de mundo de esa época, de lo que significó los años 50, 60, 70. Y nadie tenía complejo en decir, oiga, utilicemos las armas.
pero al día de hoy, el 2025, retroceder en la historia y decir vamos a apoyar el uso de las armas, sabiendo que hay una cantidad importante de personas que ya tienen formación profesional, tienen posgrado, tienen formación técnica, conocen la institucionalidad, han estado ejerciendo cargos en la institucionalidad, y decir que vamos a optar por una vía de las armas a mí me parece que es ilógico. Reforzar a las nuevas generaciones en el tema valórico, en la comprensión, el pedir perdón también en la historia, que es importante el decir perdón, nos equivocamos, o nos equivocamos como mapuche, o nos equivocamos como evangélicos o como católicos, o el Estado se ha equivocado, y también hay ejemplos a nivel internacional de que el Estado ha pedido perdón frente a esta realidad, pero decir que el uso de las armas es válido, me parece que eso es más riesgoso para la convivencia social, no es sano. Y frente a eso hay que actuar con convicciones muy claras y no perderse en este entramado, digamos, a veces de discusiones que son de carácter político. No perderse en lo importante que es el Estado de Derecho, no perderse en lo importante que es la democracia para nuestro país y lo frágil que es también, porque la experiencia reciente del 2019 nos demostró lo frágil que es la institucionalidad. Cuando alguien quiere socavarla, resulta frágil y casi nos lleva al abismo, a mi modo de entender las cosas. Sí, y bueno, esas son las reflexiones que son buenas hacerlas, y por eso son buenas estos días, ¿no? Que la tradición chilena ha llamado la Semana Santa, y no la tradición chilena, la tradición del mundo occidental, ¿no? Quizás para usted no le hace sentido una Semana Santa. Bueno, da lo mismo, porque aquí la esencia es que hay un par de días para reflexionar. Y hay un personaje que está en la historia dando lecciones, dando consejos de amor, de querer al ser humano, de decirnos que nos queramos entre nosotros. Entonces, en la política, en la vida social, etcétera. Por eso estos días son buenos y necesarios, porque nos permitieron hacer un alto, ¿no?, en nuestros programas, de poder reflexionar sobre esto. A nosotros no, este programa está orientado a buscar caminos para la paz, pero para tener caminos para la paz nos tenemos que perdonar, nos tenemos que querer al otro ser humano que está al frente, ¿no? Entonces las divisiones tienen que caer. Y qué mejor que un par de días que nos permitan hacer estas reflexiones, Richard, ¿no? Porque si no, vamos a estar eternamente en la pelea, ¿no? Vamos a estar conflictuados de manera permanente. Absolutamente, y así no vamos a poder generar una sociedad mejor, porque eso es lo que cada generación quiere hacer. Lo quisieron hacer nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, lo estamos tratando de hacer nosotros, dejar una sociedad mejor a los que vienen después, que son nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué amor más grande podemos tener por nuestros hijos? Por nuestros hijos queremos lo mejor. Bueno, queremos lo mejor en cuanto a una sociedad para ellos. Quizás nuestra sociedad ya no fue tan buena, pero tenemos que trabajar para la próxima, ¿no? Y eso, la felicidad más grande, dicen Richard, es ver feliz al que tú amas. Por supuesto, sí. ¿Cierto? Y cuando uno ha sido padre, uno es feliz con la alegría del hijo, no con la alegría de uno. Es más feliz con la alegría del hijo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer como sociedad. Ser felices con la alegría de los que vienen después. Así que agradecer el que exista estos días que les llaman Semana Santa, porque nos permiten hacer estas reflexiones un poco más profundas, un poco más espirituales. Hemos dejado la contingencia a un lado, ¿cierto? Sí. No nos hemos involucrado en la contingencia, así que uno agradece la posibilidad de escuchar, en este caso, al padre y... Ellos son fray, ¿eh? Fray. No, sí, también la gente le dice padre, Sí, pero quizás por costumbre son ya. fray, ¿no? Claro. Son Pero, frailes. Invitar a nuestros amigos a que nos sigan, que vamos a tener también autoridades invitadas en los próximos programas, Sí. Personas que hoy día están siendo parte de la institucionalidad, que queremos escucharlo, queremos oír su voz, su visión, en base también a lo que nosotros hemos pregonado, la paz y el mundo indígena, y cómo lo hacemos a través de
de este juego democrático y con participación. Así que dejar desde ya invitado a nuestros amigos para los próximos programas. Y haciendo Nutrancam, haciendo Nutram, ¿no? Así es. Así que muy bien. Mira, se nos fue volando el tiempo, parece. Siempre ¿Sí? se nos va volando, Sí. ¿no? Bien, queridos hermanos, hermanas, Peñi, Lamien, será hasta la próxima semana. Chaltumay, muchas gracias. Chaltumay, Peucayal. Peucayal, hasta la vista. Pumay, buenas noches.